Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Por el momento bien. Aunque gracias por la pregunta. Porque tengo un profesor o profesora que se pasa. Profe, ya está bien, se nota. ¿Cómo? Dime. Dime, Estefano. No, profe, es que se notaba en 135. Ah, 130. No, no es 135. 165. Y pues hay una profesora que nos va a dejar tarea, pero que se pasó. Es una investigación de campo. No, investigación académica. Ya, nos quedamos acá. Los coacervados y su desarrollo. Ayer quién empezó. Ayer empezó Estefano. Diego. No, yo no empecé, yo fui segunda. Primero comenzó Ludwig, luego Sí. yo y luego Diego. Ya, No, al revés, perdón, profe. Diego, yo y Ludwig. primero fue Diego, ¿no? Claro. Ludwig Sí. fue el último, claro. Ahora ya sí ya me recordé. Entonces vamos a rotar. Ahora va a ser Diego. No, ¿cómo es? El Ludwig estaba al último. Entonces Ludwig, eh, Estefano y Diego, sí. ¿Listo? ¿Va a ser de punta a punta o Sí, sí. seguida? Igual, de punto a punto, porque está bien, ¿ah? Está bien, ¿ah? Ok. Punto a punto mejor, ¿ya? Este día tienen más ritmo, pues, aunque también las palabras no están tan difíciles, una que otra por ahí. Vamos a ver, entonces yo empiezo estas partecitas de los títulos. Los coacervados y su desarrollo. En un principio, las sustancias proteínicas se encontraban simplemente disueltas, pero más tarde sus partículas empezaron a agruparse entre sí, constituyendo verdaderos enjambres moleculares y finalmente se separaron de la solución en forma de pequeñas gotas, los coacervados, que flotaban en el agua. Dice, microfotografía de coacervados obtenidos artificialmente. Imagen sustraída de internet. Los coacervados absorbían de la solución acuosa circundante diversas sustancias orgánicas y, a costa de ellas, aumentaba de volumen y de peso, es decir, crecían. Ahora bien, no todos los coacervados crecían por igual, sino que uno lo hacían más rápidamente y otros más lentamente. La estructura interna de las gotas en rápido crecimiento cada vez eran más complejas y estaba mejor adaptada a la alimentación y al crecimiento. Eso es una parte muy importante. Eso es la vida, pues, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Es igual a nosotros, pues, ¿no? Solamente que son seres unicelulares y simples. La estructura de los coacervados se fue modificando y perfeccionando en el transcurso de muchos millones de años. Lamentablemente hay personas, cuando uno les empieza a hablar de la evolución y todo ello, no simplemente son teorías, ojo, hay que tener presente que no porque se llame teoría, no sea cierta. La teoría es cierta, pero hay partes de la teoría que todavía faltan demostrar. Por ejemplo, nadie puede discutir lo que dijo Newton, pero sí algunas partes. Por eso por eso se le llama teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución no es que no sea cierta, es cierta, pero faltan algunas cosas de demostrar. Por ejemplo, ese eslabón que antes decían y atacaban bastante a la teoría de Darwin. ¿Dónde está pues ese eslabón, el eslabón perdido? La unión entre lo que era ese homínido, ese casi hombre, con el hombre propiamente dicho. No hay, entonces no es. Pues. Entonces se agarran de que no, el humano fue creado así, punto, listo. Pero no, las teorías
tienen ciertos, faltan en todo caso algunas cosas de mostrar, pero no por ello no sean verdades. Lamentablemente en el común, en el lenguaje común, ya les había dicho 3 formas de conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Esos 3 son los pilares, porque dentro de ellos todavía hay otras subdivisiones. El conocimiento vulgar o de sentido común es pues lo que dicen, ¿no? Dicen que existen las sirenas. Dicen tal cosa. O sea, no hay una indagación para saber si es cierto o no. Simplemente se ciñe o se comporta de acuerdo a lo que dicen los demás. El científico ya es pues, más elaborado, pues tiene que observar, plantear una hipótesis, demostrar y dar tu conclusión, es más elaborado. Y el filosófico es una reflexión de todo lo que nos rodea. Y esto tiene que ver bastante con ello. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿Nadie? Ya, muy bien. Siempre hay que diferenciar esas cositas, ¿ya? Una particularidad interesante de los coacervados es que, a pesar de su consistencia líquida, tienen cierta estructura. Las moléculas y las partículas coloidales que las forman no se encuentran dispersas en ellos al azar, sino que están dispuestas entre sí en determinada forma espiral. Esto es muy importante. Cualquiera diría que de ahí se ciñen pues, los creyentes. Cualquiera diría, no, esto es tan lógico, tan perfecto que no puede ser un simple ser, no me refiero al ser humano, un simple ser puede desarrollar eso si esos simples seres no tienen no tienen inteligencia. Pero esta estructura sucede, hace porque el ser viviente, la materia viviente, tiene que adaptarse a su medio. Eso es uno de los principios de, por ejemplo, la teoría de Darwin. Para que se me entienda. El espiral es una forma de formarse que se forma la materia viviente para poder adaptarse, sobrevivir al medio ambiente. A ver, como lo que le llaman el número áureo, le llaman el número áureo sobre todo, o el número de Dios. Algunos le ponen así, pues, ¿no? A ver, les voy a mostrar. Es muy interesante, ¿no? La espiral y el número áureo. Sí. Acá está. Este es el ejemplo más claro del número áureo. Uy, no se mira ahí. ¿Se visualiza? Chicos, ¿se visualiza? Sí, profe. Ya. Profe, eso parece como el que aparece en ¿cómo se llama? En un caracol. Exacto. Es un caracol, o sea, es una concha de mar. Es eso. Y eso es, miren, espiral, es lo que uno está hablando ahorita. Y miren, ya, esto es ya un estudio, pues, matemáticamente. Si ustedes se dan cuenta, sus celulares, las pantallas de las laptops, los televisores, tienen esta forma. Se divide y así sigue, infinito. Se hace más grande, otra vez otra parte y así. Ahora, ¿por qué para nosotros ya podría ser racional? No sabemos por qué. Se ha demostrado que nosotros miramos de esa forma. Por eso es que la forma de los artefactos. Cuando uno hace una propaganda, por ejemplo, la mayoría lo pone en este lado derecho. Porque nuestra visión se parte de ahí. No todos lo hacen, pero algunas, en mayoría, su mayoría. El YouTube también tiene esa forma. O sea, ya algunos ya lo hacen porque en su entorno está hecho, pero no son conscientes. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que nos está diciendo acá? Pues esa espiral pues está en varias formas. Las plantas
Sus hojas no están una debajo de la otra. Le deja un pequeño espacio para que se entienda, ¿no? Le deja un espacio. Por ejemplo, es el tallo, ¿ya? Es el medio. Está en medio. Mire, estamos mirando desde arriba, ¿ya? El punto es el medio. Acá va una hojita, un poquito más, la otra hojita y así. O sea, se va en espiral. ¿Por qué? Tiene eso también su explicación. Porque es la forma de agarrar la luz del sol para la fotosíntesis. O sea, agarran, se adaptan, pues. Es la adaptabilidad del ser. ¿Listo? Todo ello tiene esas pequeñas explicaciones. Cualquiera diría que es tonto, pero no. Claro, lamentablemente las religiones tratan de hacer las suyas, diciendo que, o resolviendo nada más que Dios lo hizo. En el supuesto caso que Dios lo hizo. Pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que descubrir más, pues, si no, el problema de la religión es que mata, pues, la investigación. Suficiente y listo, así como crear a Dios. Creo el esto y punto. ¿Ya para qué vamos a descubrir? ¿Para qué vamos a estudiar? No, pues, eso daña. Nosotros tenemos que seguir estudiando, indagando. Por eso es que estamos ahora como estamos, de lo que éramos, unos que vivían en las cavernas, ahora somos pues diferentes, no vivimos en una caverna. Es más, tal vez salgamos del planeta. Eso ya será miles de años. Faltan muchos estudios. Por eso de ahí de lo que leímos, lo que planteaba Stephen Hawking, como para viajar de un lugar a otro. ¿Por qué el buzón de Higgs? ¿Por qué se estudia el espacio y tiempo para que se pueda romper esa barrera? Y todo ello. Muy bien. Listo. Dicho esta introducción, a ver quién empieza. ¿Quién le toca? Punto a punto, ya no se olvide, punto a punto. Ya se durmió Ludwig. Profesor, a mí no me dijo como último. No, tú eras último, dije, vamos a rotar. Último, ahora No, después. profesor, ayer cuando hemos leído no era último, ¿Quién era era último? primero, así que no sería último como dijo. Era primero. ¿Quién era último Entonces entonces? sería primero de nuevo. ¿Quién era último ayer? Yo último, ¿no? ¿Quién era último ayer? Ayer, ¿quién entró después? Al último, ¿quién entró al último? Eras tú, Ludwig, porque ahora que recuerdo, estábamos leyendo. Sí, era entre último. Claro, ya ve, porque estábamos leyendo con ya Estefano y Diego, estamos leyendo. Entraste y por eso te dije, después tú sigues. Entonces tú empiezas, ¿eh? Yo ya lo escuché de otra manera, así que empiezo. Sí, empieza. En algunos coacervados se puede observar incluso cuando se los examina al microscopio ciertas estructuras, pero estas son muy inestables y solo duran lo que las fuerzas que han determinado esa disposición de las partículas. Pequeñas variaciones en las fuerzas hidrófilas o electrostáticas que actúan en el interior del coacervado pueden modificar la disposición de sus partículas. A veces, estas variaciones pueden dar incluso origen a que el coacervado se desintegre totalmente en moléculas sueltas, disolviéndose en el medio circundante. Ya, un coacervado complejo. Ya ahí también, lo que vimos en la imagen anterior solamente eran puntitos pequeños, ahora hay varios, ya están juntándose pues. Las gotas de tintura más sencilla parecían, las más perfectas crecían y se perecían, perdón. Las más perfectas crecían y multiplicaban por división. En fin de cuentas, estas gotas dieron origen a los seres más sencillos. Imagen subtraída interna. Sigue. Por el contrario, en otros casos, el coacervado se hace más compacto. Su viscosidad interna aumenta y puede llegar a adquirir un aspecto gelatinoso. En tales casos, la estructura se complica y se hace más estable.
Estas alteraciones experimentadas por los coacervados pueden producirse a consecuencia de cambios operados en las condiciones exteriores o bajo la influencia de modificadores químicas internas. Vemos, pues, que los coacervados nos ofrecen cierta forma rudimentaria de organización de la materia. Si bien es cierto que esta organización es aún muy primitiva y sumamente inestable. Pese a ello, dicha organización determina ya numerosas propiedades de los coacervados. En estos destaca sobre todo su capacidad de absorber distintas sustancias que se encuentran en la solución. Se puede demostrar muy fácilmente esta propiedad si añadimos distintos colorantes al líquido que rodea a los coacervados. Pues entonces vemos cómo la sustancia colorante pasa rápidamente de la solución a la gota de del coacervado. A menudo, este fenómeno se complica con una serie de transformaciones químicas que se producen dentro del coacervado. Las partículas absorbidas por el coacervado que se producen dentro del coacervado. Partículas absorbidas por el coacervado reaccionan químicamente con las sustancias del propio coacervado. A consecuencia de esto, las gotas del coacervado pueden aumentar de volumen, crecer a expensas de las sustancias absorbidas por el líquido circundante. En tales casos, no solo se produce un aumento de volumen y de peso de la gota, cambia también sensiblemente su composición química. Por consiguiente, vemos que en los coacervados se pueden producir determinados procesos químicos. Tiene mucha importancia el hecho de que el carácter y la rapidez de esos procesos dependen en grado considerable de la estructura físico-química del coacervado en cuestión, y por eso pueden ser de diversa naturaleza en los distintos coacervados. ¿Hay pregunta ahí? No, estoy terminando. Entonces, tiene mucha importancia el hecho de que el carácter y la rapidez de esos procesos dependen en grado considerable de la estructura físico-química del coacervado en cuestión, y por eso pueden ser de diversa naturaleza en los distintos coacervados. Perfecto, sí. Después de haber visto las propiedades de los coacervados, volvamos de nuevo a los cuerpos proteinoides de elevado peso molecular que se forman en la primitiva capa acuosa de la Tierra. Como ya hemos indicado antes, las moléculas de estos cuerpos, a semejanza de las moléculas de las proteínas actuales, tenían en su superficie numerosas cadenas laterales dotadas de distintas funciones químicas. En virtud de esto, y a medida que iban creciendo y haciendo más complejas las proteínas primitivas, haciéndose más complejas las proteínas primitivas, debieron surgir inevitablemente nuevas relaciones entre las distintas moléculas. Ninguna molécula podía existir aislada de las demás, por lo que, lógicamente,
fue inevitable que se formaran verdaderos enjambres o montones de moléculas, complejas agrupaciones de partículas que no tenían una naturaleza, homogénea, sino que estaban integradas por moléculas proteínicas de distinto tamaño y de diferentes propiedades. De aquí hubo de surgir como una necesidad inexorable la concentración de la sustancia orgánica en determinados puntos del espacio. Más tarde o más temprano, en este o el otro rincón del océano primitivo, de la solución acuosa de diversas sustancias proteínicas debieron separarse forzosamente gotas de coacervados. En efecto, como hemos visto más arriba, las condiciones para la formación de los coacervados son de una sencillez elemental. Estos se producen cuando se mezclan simplemente las soluciones de dos o de varias sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Por consiguiente, en cuanto en la primitiva hidrosfera terrestre se formaron diversos cuerpos proteinoides de peso molecular más o menos elevado, inmediatamente debieron originarse los coacervados. Ya, sigue. Para la formación de los coacervados ni siquiera pudo ser un obstáculo la concentración relativamente débil de las sustancias orgánicas en el océano primitivo. Las aguas de los mares y océanos de hoy día contienen cantidades insignificantes de sustancias orgánicas que se originan por la desintegración de los organismos muertos. En su inmensa mayoría, estas sustancias son absorbidas por los microorganismos que viven en el agua, por los cuales constituyen el alimento básico. Pero en ciertos casos, bastante raro, en las profundidades de los abismos del mar, las sustancias orgánicas pueden no ser atacadas por los microbios y permanecer intactas durante un tiempo relativamente corto. Los datos proporcionados por el estudio de los fondos abisales fangosos muestran que en esas condiciones las sustancias orgánicas disueltas forman sedimentos gelatinosos. Este mismo fenómeno, cuando del agua que solo contiene vestigios de sustancias orgánicas de elevado peso molecular se separan coacervados complejos, puede observarse con frecuencia en condiciones creadas artificialmente, en las que la acción de los microorganismos queda excluida. ¿Qué pasó? Profe, se salió. Perdón, no sé, se cortó de repente. Qué raro, ¿por qué lo estás leyendo? Y voy a mirar si había salido. ¿Se mira en la pantalla? Sí. Ya, Así pues, la mezcla de distintos coloides y en primer término,
La mezcla de cuerpos proteinoides primitivos en las aguas de la Tierra debió dar origen a la formación de coacervados. Etapa sumamente importante en la evolución de la Tierra, de la sustancia orgánica primitiva y el proceso que dio origen a la vida. Hasta ese momento, la sustancia orgánica había estado indisolublemente fundida con el medio circundante, distribuida de un modo uniforme por toda la masa del disolvente. Al formarse los coacervados, las moléculas de la sustancia orgánica se concentraron en determinados puntos del espacio y se separaron del medio circundante por una divisora más o menos neta. Cada coacervado adquirió cierta individualidad, poniéndose, podríamos decir, al mundo exterior circundante. Únicamente esa separación de los coacervados pudo crear la unidad dialéctica entre el organismo y el medio, factor decisivo en el progreso del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, con la formación de los coacervados, la materia orgánica adquirió cierta estructura. Antes de las soluciones, no había más que una aglomeración de partículas que se movían desordenadamente. En cambio, en los coacervados, estas partículas están dispuestas unas con respecto a otras. ¿Por qué te emocionas? También que estás, mira, estás como una pena. Estas partículas están dispuestas unas con respecto a otras, en determinado orden. Por consiguiente, aquí aparecen ya rudimentos de cierta organización. Bien es verdad que muy elemental. El resultado de esto fue que a las simples relaciones organoquímicas vinieron a añadirse las nuevas leyes de la química coloidal. Estas leyes rigen también para el protoplasma vivo de los organismos actuales. Por eso, podemos establecer cierta analogía entre las propiedades fisioquímicas del protoplasma y nuestros coacervados. Ahora bien, podemos afirmar basándonos en esto que los coacervados sean seres vivos. Naturalmente, Ya lee todo eso, lee todo esto. Estefano, lee todo eso. naturalmente que no. El problema no reside únicamente en la complejidad de la composición del protoplasma y en lo sutil de su estructura. En los coacervados obtenidos artificialmente por nosotros o en aquellas gotas que surgieron por vía natural, al separarse de la solución de sustancias orgánicas en el océano primitivo de la Tierra, no había esa armonía estructural, esa adaptación de la organización interna al desempeño de determinadas funciones vitales en condiciones concretas de existencia, tan característica del protoplasma, de todos los seres vivos sin excepción. Esta adaptación a las condiciones del medio ambiente no podía ser el resultado de simples leyes físicas o químicas. Tampoco bastan para explicar las leyes de la química coloidal que me estaba tratando. Por eso, al originarse los seres vivos primitivos, debieron aparecer en el proceso evolutivo de la materia nuevas leyes que tenían ya un carácter biológico. Capítulo 6. Organización del protoplasma vivo.
¿Les parece si yo también, Para poder seguir. ¿les parece si yo también participo en la lectura? Sí, Ya, pero al ultimito, profesor, al ultimito. el infinito. Ya. Ya, sí, entonces. ¿Después de quién? Después de Diego. De Diego. Ya, listo, entonces. Comiencen. Para poder seguir en adelante el curso de la evolución y el proceso de origen de la vida, necesitamos conocer, aunque sea a grandes rasgos, los principios fundamentales de la organización del protoplasma, ese substrato material que constituye la base de los seres vivos. A fines del siglo pasado y comienzos del presente, algunos hombres de ciencia consideraban que los organismos no eran sino unas máquinas vivientes, de tipo especial, con una estructura sumamente compleja. Según ellos, el protoplasma tenía una estructura parecida a la de una máquina y estaba construido con arreglo a un determinado plan y formado por vigas y tirantes, rígidos e inmutables, entrelazados unos con otros. Esta estructura, este orden riguroso en la disposición recíproca de las diversas partes del protoplasma, era precisamente lo que, según el punto de vista en cuestión, constituía la causa específica de la vida, del mismo modo que la causa del trabajo peculiar de una máquina reside en su estructura, en la forma en que están dispuestas las ruedas, los ejes, los pistones y las demás partes del mecanismo. De aquí la conclusión de que si lográsemos estudiar en todos sus detalles y comprender esta estructura, habríamos descifrado el enigma de la vida. Sin embargo, sin embargo, el estudio concreto del protoplasma no ha confirmado ese principio mecanístico. Estefano. Mecanicista. Se vio que en el protoplasma no hay ninguna estructura que recuerda a una máquina, ni siquiera a las de máxima precisión. La masa fundamental del protoplasma es líquida. Es un coacervado complejo, integrado por gran número de sustancias orgánicas de elevado peso molecular, entre las que figuran, en primer término, las proteínas y los lipoides. En esa sustancia coacervática fundamental flotan libremente partículas filamentosas coloidales, tal vez gigantescas moléculas proteínicas sueltas, más probablemente verdaderos conglomerados de esas moléculas. Las partículas son todavía tan pequeñas que no se las puede ver ni siquiera con ayuda de los microscopios modernos más perfectos. Pero al mismo tiempo, en el protoplasma existen elementos visibles. Perdón. Al unirse entre al unirse entre sí para formar grandes enjambres o montones, las moléculas proteínicas y de otras sustancias pueden destacarse de la masa protoplasmática en forma de gotas pequeñas, pero visibles ya al microscopio, o constituyen una especie de coágulos con una estructura determinada a los que se da el nombre de elementos morfológicos: el núcleo, las pastídulas, las mitocondrias, etc. Las mitocondrias. Estos elementos protoplasmáticos visibles al microscopio son en esencia la expresión exterior
una manifestación aparente de determinadas relaciones de solubilidad extraordinariamente complejas de las sustancias del protoplasma. Como veremos más adelante, esa estructura sumamente lábil del protoplasma desempeña, sin duda alguna, un importante papel en el concurso del proceso vital, pero este papel no puede compararse en modo alguno con el que desempeña la estructura de una máquina y el trabajo específico de la misma. Y se comprende muy bien, pues la máquina y el protoplasma son, en principio, dos sistemas profundamente distintos. Lo que distingue al trabajo de una máquina es el desplazamiento mecánico de sus distintas partes en el espacio. Por eso, el elemento esencial de la organización de una máquina es precisamente la disposición de sus piezas. El proceso vital tiene un carácter completamente distinto. Su principal manifestación es el recambio de sustancias, es decir, la interacción química de las distintas partes que integran el protoplasma. Por eso, el elemento más esencial de la organización del protoplasma no es la disposición de las partes en el espacio, como ocurre en la máquina, sino un determinado orden de procesos químicos en el tiempo, su combinación armónica, tendiente a conservar el sistema vital en su conjunto. El error de los mecanicistas consiste precisamente en no ver esta diferencia. En su afán de atribuir a los seres vivos la misma forma de movimiento de la materia que distingue a las máquinas, ponen un signo de igualdad entre la organización del protoplasma y su estructura, es decir, reducen esa organización a una simple disposición espacial de sus diferentes partes. Se trata, naturalmente, de una interpretación unilateral, pues toda la organización no solo debemos concebirla en el espacio, sino también en el tiempo. Así, por ejemplo, cuando decimos que una asamblea hay organización, no es solo por los asistentes a ella, se han distribuido por la sala en determinada forma, sino también por la asamblea, porque la asamblea se atiende a un reglamento y porque las intervenciones de los oradores se suceden en determinado orden. Según sea el carácter del sistema de que se trate, así destaca en primer plano su organización en el espacio o su organización en el tiempo. Lo que decide en una máquina es la organización espacial. Pero también conocemos numerosos sistemas en los que destaca en primer plano la organización en el tiempo. Como modelo de tales sistemas puede servirnos cualquier obra musical. Por ejemplo, una sinfonía. Lo que determina cualquier sinfonía es la combinación en un orden riguroso en el tiempo de las decenas o centenares de miles de sonidos que la componen. Basta con alterar esta combinación armónica, este determinado orden de los sonidos, para que desaparezca la sinfonía como tal y de una desarmonía un caos. Para la organización del protoplasma tiene una importancia esencial la existencia de una determinada y sutil estructura interna. Pero, a pesar de todo,
Lo decisivo en este caso es la organización en el tiempo, cierta armonía de los procesos que se operan en el protoplasma. Cualquier organismo, sea un animal, una planta o un microbio, vive únicamente mientras pasan a través de él un torrente continuo, nuevas y nuevas partículas de sustancias con la energía a ella ligada. Procedentes del medio ambiente pasan al organismo diversos cuerpos químicos. Una vez dentro, son metidos a profundas modificaciones y transformaciones, a consecuencia de las cuales se convierten en sustancia del propio organismo. Se toman iguales a los cuerpos químicos que con anterioridad integraban al ser vivo. A este proceso se le da el nombre de asimilación. Pero a la par con la asimilación, se produce el proceso inverso, la desasimilación. Las sustancias del organismo vivo no permanecen inmutables, sino que se desintegran con mayor o menor rapidez, siendo reemplazadas por los cuerpos asimilados. Los productos de la desintegración son asimilados. Muy bien, termina. Termina para que Diego lea el otro. Sí, profe, dije asimilados para terminar. No importa, ya, sigue, Diego. Los productos de la desintegración son expulsados al medio circundante. Como vemos, la sustancia del organismo vivo nunca permanece inmóvil, sino que se desintegra y vuelve a formarse constantemente a consecuencia de las numerosas reacciones de desintegración y síntesis que se producen en estrecho entrelazamiento. Heráclito, dialéctico de la antigua Grecia, ya decía, nuestros cuerpos fluyen como Si un hay dos arroyo. puntos, ¿por qué te comes eso? Ya decía, nuestros cuerpos fluyen como un arroyo, e igual que el agua de este, la materia se renueva de ellos. La corriente o el chorro de agua pueden mantener su forma, su aspecto exterior durante cierto tiempo, pero esta forma no es sino una manifestación externa de ese proceso continuo que es el movimiento de las partículas del agua. La existencia misma de este sistema que acabamos de describir depende de que por el chorro de agua pasen constantemente, con determinada velocidad, nuevas y nuevas moléculas de materia. Sí, así se detenga el proceso. Está creo que mal acá. Si hacemos, allá. Eso no debe tener tilde, es una afirmación. Este acá debe ser sin tilde porque es una conjunción condicional. Si hacemos, dice, ¿no? Está mal acá, es sin tilde. Si hacemos que se detenga el proceso, el chorro desaparece como tal. Y esto ocurre en todos los sistemas llamados dinámicos, basados en un determinado proceso. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuándo se tilda el sí? ¿Profesor? ¿Saben cuándo se tilda sí? ¿Con esa afirmación? Ya, ¿qué más? Chicos. Profe, por su parte, si se escribe sin tilde cuando es conjugación, Claro, si vienes, te lo digo, si no sabe nada. claro. Y cuando se refiere como sustantivo a la nota musical de sí,
Se escribe con tilde cuando es adverbio de afirmación. Claro. Sí lo he visto cuando es pronombre personal reflexivo. Ese es en teoría, ¿no? Está bien. Miren, acá tengo el cuadrito. Es un cuadrito que yo me hice cuando estaba postulando a la universidad. A veces, a otros profesores lo hacen diferente. Yo lo hice, ¿por qué? Porque la estructura, la imagen, cómo está, es fácil de poder entender. ¿Se mira mi Excel? ¿Sí? Y profe, hizo un horario. Si él se cede, tú ni. Esta es una oración, olvidado poner el punto, ¿no? Yo lo puse en oración. Son más, o sea, falta el aún, falta el qué, el cuál, eso son preguntas. Pero esto se llama las tildes diacríticas. Yo lo puse en oración. Si él te cede, tú mimas. Está en oración, ¿ah? Así lo puse. Pero ¿cómo se debe escribir cada uno? Si él te cede, tú mimas. Ustedes, C y D, ¿cuándo se tildan? Cuando son verbos. C, cuando deriva de saber, y D, cuando termina de dar. Pero vamos a hablar solamente el de sí. No se tilda cuando es una conjunción condicional. Ya decía su compañero. Si me quieres, me traes chocolate. Ya está. Cuando se tilda, cuando es de afirmación, un adverbio de afirmación. ¿Quieres jugar? Sí. Cuando también se tilda, cuando es un pronombre. Él vuelve en sí. O sea, él vuelve en él. Muchas personas utilizan mal ese pronombre. Listo. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿Todos están bien? ¿Todas están mal? ¿Qué dicen ustedes? Se ve mi Word, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Un momentito, mientras vayan pensando, voy a compartir un detalle de todo eso para que también salga en el... Ya, listo. ¿Cuál? ¿Están bien todas? Una está mal, dos están mal, tres están mal. ¿Todos están bien? ¿Qué dicen ustedes? Ya les he adelantado un poquito, ¿ah? No se han dado cuenta. Eso sucede porque estamos acostumbrados a lo que nuestro entorno habla. Y pensamos que está bien. A ver, ¿qué les dije del sí? ¿Que es un pronombre de tercera persona, sí o no? ¿Sí? Chicos, ¿sí o no? Sí. Claro. Por eso dice acá, se tilda cuando es pronombre de tercera persona. Lo que significa que reemplaza él vuelve, puedo decir, en él. Ahora sí está más sencillo. ¿Cuál está mal? ¿Cuál está bien? Todos están bien, todos están mal. Profesor, me parece a mí que todo está mal porque como usted dijo, se pone tilde cuando dijo mi compañero, cuando es un adverbio de afirmación y entonces sería un adverbio de afirmación, no se pondrían la sí primero y después la de esta oración. Pero también se pone cuando es pronombre de tercera persona. Por eso lo estoy reemplazando. Este en él también significa... Entonces, me parece, profesor, a mí que la correcta sería la 2. Ya, ¿qué dicen todos los demás? Sin dudar, chicos, ya les dije.
¿Se equivocan? Está La bien. 2. La 2, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Diego? Eh, Sin adivinar, o sea, lógica, razonen. Está sencillo, parece difícil. Es que les hace difícil a ustedes porque escuchan, pues como escuchan, y así repiten y piensan que está bien lo que se dice. ¿Qué dicen ustedes? Ya mira, les he la ayudado. 1. La 1. Les he ayudado bastante, ¿ah? Bastante. Y con esto ya debían resolver. Dice, en sí es como decir igual a, perdón, en él es como decir en sí. Por eso es pronombre de tercera persona. Ahora, cuando nosotros, a ver, vamos a estar en un contexto, se desmaya alguien. Dices, él vuelve en sí, es decir, él vuelve en él. Se desmaya una tercera persona y tú le dices a tu amigo, ¿tú vuelves en él? ¿Así le dices? ¿Así le debes decir? ¿O cómo le dirías? Tú vuelves en sí. Pero sí, o sea, se desmaya una segunda persona, ¿tú vuelves en él? ¿Así le dices? Ah, no. ¿Cómo sería? Igual, ya, el único que está bien es el tercero, ¿ya? El único que está bien es el tercero. Ahora vamos a analizar esto. Cuando cualquiera de nosotros se desmaya, se desmaya, digo, y me quiero levantarme, qué sé yo, digo, yo vuelvo en él, así se dice. ¿Cómo deberíamos que decir? Yo vuelvo en mí, porque yo me he desmayado, me desmayé y yo no voy a, después de resucitar o levantarme, yo no voy a volver en otra persona, en una tercera. Por eso no se dice yo vuelvo en sí, yo vuelvo en mí, porque yo no puedo volver en él. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no? No. No, pues. Ahora, la tercera persona, en segunda persona, ¿cómo sería? Tú vuelves en... Chicos, ¿qué ha pasado? Rápido, para seguir la lectura. Tú vuelves en sí. En Tú todo vuelves caso, en la. o sea, podrías, entonces estaríamos diciendo, ¿tú vuelves en él? Puede ser tú vuelves en la. ¿En la? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo puede Miren, pronombre personal de primera persona, pronombre átono complementario de segunda persona, perdón, pronombre personal también de primera persona. Pronombre de segunda persona, pronombre de tercera persona, pronombre de tercera persona. Acá tiene que ir una de segunda persona. ¿Cuál sería? ¿Tú vuelves en? Tú vuelves en... Tú vuelves en ti, pues. Tú no puedes volver en él. ¿Cómo vas a volver en él? No se puede. No se puede volver en otra persona. Tú tienes que volver en ti mismo. ¿Se entiende? A ver, otra vez. Ustedes se desmayan. Vamos a empezar con la tercera persona. Una tercera persona se desmaya. ¿Y acaso dices, él va a volver en mí? No puede volver en ti. Él tiene que su conciencia tiene que volver en él mismo. No en nosotros. ¿Cómo va a volver entre nosotros? No se puede. Por eso, yo vuelvo en mí. En mí. Mi conciencia va a volver en mí. Tú vuelves en ti. Él vuelve en sí.
Siempre se escucha decir, pues, yo he escuchado bastantes veces. Yo vuelvo en sí, tú vuelves en sí, él vuelve en sí. No. En sí es de tercera persona. Y se utiliza para tercera persona, pues. ¿Listo? Estos son los únicos monosílabos que se tildan. Y también está como les decía, el aún y también el qué, el cuál. Hay que tener siempre presente ello. Esto se equivoca bastante. Estas cositas eh, les, les piden en la universidad para postular. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿A quién le tocaba? Se olvidaron. Nadie sabe a quién le tocaba. Yo ya terminé. A mí Le tocaba. Profe, yo sé que otra vez me van a Lori. echar todo aquí. Yo porque Eso, me dicen a mí que yo... A mí me que tocaba. sí, A mí me por tocaba. eso yo ya terminé de leer, dije. Sí. Entonces yo, No, a mí me tocaba. ¿Tú has leído esto? ¿Tú has leído esto? Al profesor le tocaba leer. ¿Quién ha leído esto? Esta parte. Diego. usted, no, yo no, usted, profesor. ¿Esto lee el sí? Yo no leí el sí. Sí, sí. Que la ruleta. Ya, entonces sigue Diego. Y esto ocurre en todos los procesos y esto ocurre en todos los sistemas llamados dinámicos, basados en un determinado proceso. profe, después de Diego es usted. Ah, pero... Profe, Estaba está pensando en otra parte. está distraído, profe. Sí, me he distraído. Ahora sí, estaba pensando en la resolución de lo demás. Todo, todo ser vivo es también un sistema dinámico. Lo Gracias, mismo gracias. que en el chorro de agua. En el chorro de agua. Su forma y su estructura no son sino la expresión exterior y aparente de un equilibrio extraordinariamente lábil, establecido entre los procesos que en sucesión continua se operan en ese ser vivo durante toda su vida. Sin embargo, el carácter de sus procesos difiere esencialmente de todo cuando ocurre en los sistemas dinámicos de la naturaleza inorgánica. Es muy ruidoso chorro de agua. Las moléculas de agua llegan al chorro ya como tales moléculas de agua y pasan por él sin experimentar modificación. El organismo que se toma el medio ambiente, sustancias que toma del medio ambiente sustancias ajenas a él y de naturaleza extraña a la suya, mediante complicados procesos químicos, las convierte en sustancias de su propio cuerpo, en sustancias idénticas a los materiales que forman su cuerpo. Profesor, se equivocó, pero no, ya me lo perdí. Ya. Esto precisamente es lo que crea las condiciones que permiten mantener constante la composición y la estructura del organismo pese a la existencia de un proceso ininterrumpido de desintegración, de desasimilación. Desde un punto de vista puramente químico, el recambio de sustancia o metabolismo es un conjunto de innumerables reacciones relativamente sencillas de oxidación, reducción, hidrólisis, condensación, etc. Lo que distingue en forma específica al protoplasma es en que en él estas distintas reacciones están organizadas en el tiempo de determinado modo, combinándose para formar un sistema único e integral. Estas reacciones no se producen al azar, caóticamente.
sino en sucesión rigurosa, en determinado orden armónico. Ya estamos viendo ya cada vez más complejidad de los seres vivientes. El esquema de la fermentación alcohólica. Siguiente. Sigue. Ya no está apuntando ahora. Este orden forma la base de todos los fenómenos vitales conocidos. Así, por ejemplo, en la fermentación alcohólica, el azúcar procedente del líquido fermentable penetra en la célula de la levadura. Experimenta en ella una serie de transformaciones químicas, cuyo esquema podemos ver en la siguiente lámina. Primero se le incorpora el ácido fosfórico y luego se divide en dos mitades. Una de ellas sufre un proceso de reducción, mientras que la otra se oxida y se convierte, finalmente, en ácido pirúvico, que después se descompone en anhídrido carbónico y acetaldehído. Este último se reduce convirtiéndose en alcohol etílico. Vemos, pues, que en fin de cuentas el azúcar se ha convertido en alcohol y anhídrido carbónico. Muy bien, acá nos vamos a quedar. Este es todo este proceso de la transformación. Se utiliza para hacer todo tipo de los alcoholes que conozcan ustedes. Todo tipo. El whisky, la cerveza. No nos quedamos acá, ¿no? La cerveza, todo tipo en realidad, pues, ¿no? Muy bien, chicos, nos quedamos hasta mañana. ¿Alguna pregunta para retirarnos? Una, profe. Bueno, chicos, chao, chao, cuídense. Hasta luego. Chao, Chao, profe, cuídate. chao, cuídense.